Ok, estrategias de comprensión lectora. Hoy vamos a ver 4 estrategias que van a ser la clave para mejorar la comprensión lectora. Hoy vamos a ver lo que es monitorización, resumen, inferencia y evaluación. Recuerden que muchas veces tenemos las preguntas inferenciales y evaluativas al final de cada cuento, que es también cuando ustedes vayan a escribir el cuento, que estas preguntas las tenemos que agregar al final de nuestras historias. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar en síntesis más o menos lo más importante y cómo lo vamos a aplicar a nuestros cuentos. La monitorización, conciencia lectora. Monitorizar es como eh, nosotros vamos a un proceso metacognitivo donde el lector va a evaluar su comprensión mientras lee. Recuerden que lo importante y nuestro objetivo en la lectura es una comprensión fluida y con comprensión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a detenernos y a preguntarnos si lo he entendido bien, lo que hemos ido leyendo, si vamos entendiendo. Cuando lo vamos a aplicar en la clase, que sería ahora que vamos a ver los libros, es enseñar a parar y pensar. Cada cierto número de párrafos, como venimos leyendo, muchas veces yo hago pausas y así ustedes ven si están entendiendo. Entonces yo voy a hacer una pausa, voy a parar y vamos a pensar en lo que estamos leyendo. Las estrategias de monitorización vamos a identificar las dudas, reconocer las partes del texto que no comprendamos bien. Vamos a revisar y releer, volver a leer secciones confusas para aclarar dudas. Recuerdan que muchas veces también me han comentado que si lo podemos escuchar el cuento por una segunda vez, porque tal vez alguna sección o alguna parte no fue confusa, o ustedes pueden volver a leer el libro también. Buscar información. Vamos a investigar términos o conceptos desconocidos para mejorar la comprensión. Ahí es donde juega un papel muy importante el vocabulario, porque muchas veces si no entendemos alguna palabra, tal vez no sabemos a qué hace referencia en el contexto que estamos leyendo. El resumen. Muchas veces podemos hacer un resumen ya sea mental, donde nosotros decimos como una secuencia o un resumen, cuáles son, extraer las ideas principales de ese contexto. Vamos a hacer, yo lo puse como en una gráfica y lo dividí en 4. Vamos a hacer extracciones de ideas principales, lo que es, número 1, leer, comprender el texto completo. Vamos a identificar, extraer ideas principales, párrafo a párrafo. Número 3, vamos a sintetizar. Vamos a condensar la información en un resumen conciso. Y número 4, vamos a revisar. Asegurarles que ese resumen captura lo esencial. Recuerden, muchas veces podemos hacerlo en nuestra computadora. Cuando terminamos de leer el libro, podemos hacer como un resumen. ¿Cuáles son? Extraer esas ideas principales. Y las podemos hacer así. Leer, identificar, sintetizar y revisar. Si alguna tiene una pregunta, me va diciendo. Aplicación del resumen en clase. ¿Cómo vamos a aplicar este resumen? Muchas veces vamos a resumir los textos en 3 o 5 frases usando, ok, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Muchas veces esas son preguntas que nos hacemos para poder entender también dónde sucedió, quién fue el personaje principal, cuál fue el problema, cuál fue la solución que se le dio a ese problema en la trama. Todo eso nosotros nos podemos hacer como esa actividad que es la que hacemos en clase de hacernos preguntas para poder entender bien lo que nos está dando el cuento. La estrategia, podemos usar mapas mentales para identificar y organizar puntos principales visualmente. Si ven, nosotros siempre incluimos ilustraciones. ¿Por qué? Porque eso es una estrategia. Muchas veces, tal vez parte de lo que se está dando en el cuento lo vamos a recordar por nuestros mapas mentales, con las ilustraciones. Entonces podemos hacer un vínculo
entre lo que dice el texto con la ilustración y así nos lo vamos a recordar. El objetivo, vamos a desarrollar la habilidad para extraer y condensar información esencial. El número 3 es la inferencia. Son las donde vamos nosotros a implementar nuestro pensamiento crítico. Definición, lo dividí como en 3. Definición, es el proceso de entender lo no explícito usando conocimiento previo y pistas del texto. Número 2, ejemplo, inferir emociones de un personaje basándose en descripciones indirectas. El beneficio permite una comprensión más profunda y rica del texto. Todos los libros vienen con preguntas inferenciales. Nosotros las vamos a aplicar con nuestro pensamiento crítico. Ahora que vamos a leer uno de los cuentos, Una fiesta en la luna, es el que vamos a leer hoy, vamos a tratar de hacernos todas estas preguntas, de hacer un resumen, de hacer mapas mentales y nosotros sacar todas estas ideas y estrategias, las vamos a aplicar. ¿Y cómo las vamos a aplicar? Eso es lo que vamos a hacer durante nuestra clase el día de hoy. La aplicación de la inferencia es, vamos a enseñar a identificar detalles sutiles en el texto. Vamos a conectar información, relacionar pistas con conocimientos previos. Recuerdan que la semana pasada hablábamos mucho de que teníamos que traer esa estrategia a nuestros conocimientos previos o si había sucedido algo parecido y lo íbamos a conectar. Siempre vamos a conectar la información que nos dan nuestros cuentos a casos de la vida real o que ya nosotros hayamos tenido algunos conocimientos o experiencias previas. Formular conclusiones. Vamos a sacar siempre conclusiones basadas en evidencias indirectas. Siempre vamos a tratar de concluir. La número 4, la estrategia número 4 es la evaluación. A la número 3, como vieron aquí, que era la inferencial, esa donde usamos el pensamiento crítico, nosotros la vamos a aplicar ahorita al cuento que vamos a hacer. Y son las preguntas que vienen al final del cuento, que son preguntas que no vienen como implícitas, la respuesta no viene exacta en el texto. Nosotros tenemos que usar nuestro pensamiento, nuestro razonamiento crítico. Y eso es lo que vamos a aplicar para así poderle nosotros ayudar a nuestros hijos a implementar todas esas estrategias. Y en familia también. De esa manera las vamos a aplicar. Ok, me voy para la última, que es la de evaluación. Va a ser un análisis crítico. Vamos a juzgar, valorar la credibilidad y calidad del contenido. Vamos a analizar, vamos a examinar la información que está como en detalle. ¿Qué fue lo que sucedió o pasó esto? ¿Por qué? Por esta y esta causa. Eso es lo que vamos a hacer ahorita con el cuento que les voy a presentar. Cuestionarnos. Vamos a tener ideas del autor y sus implicaciones. Vamos a tratar de ver qué es lo que el autor nos está tratando de transmitir en el cuento. Recuerden que muchas veces estudiamos también y hablábamos de que el cuento nos deja siempre un mensaje. Muchas veces es positivo o de una manera indirecta nos puede dejar un mensaje negativo, pero que al final lo vamos a convertir en algo positivo, porque es como está la vida llena. Está llena de obstáculos, está llena de problemas, pero al final siempre nosotros vamos a tratar, por medio de ese túnel, siempre hay una luz y vamos a tratar de que sea un mensaje positivo. Una moraleja donde si sucedió algo, algún problema, algo negativo, siempre lo vamos a convertir en algo positivo y vamos a buscarle siempre lo positivo. Los libros nos dejan siempre un mensaje y la mayor parte del tiempo, aunque venga una trama que sea un poquito dura, como muchos han escrito, a veces sus cuentos de las travesías o cómo les ha costado llegar a los Estados Unidos, la barrera del idioma, también lo que es el elemento cultural, que ese también nos afecta, obviamente, que es muy importante el elemento cultural. Entonces, todas esas son barreras, lo podemos ver
como negativos, pero al final se convierte en positivo. ¿Por qué? Porque ustedes lograron estar en este país, lograron venir a estas clases, a estarnos informando y a estar abriéndonos camino para también tecnológicamente y educativamente como el crecimiento que ustedes están teniendo. Y eso transmitirlo a nuestras familias. Entonces siempre tenemos que ver ese punto. Todos los libros nos dejan una moraleja, un mensaje. El mensaje puede ser positivo o negativo, pero al final siempre lo tratamos de convertir en algo que nos dé una enseñanza. ¿Qué es lo que nos va a dejar ese libro? Recuerden que al leer y leer y leer los libros, una enseñanza y un mensaje positivo es que ustedes van a tener una lectura más fluida y con comprensión. Eso lo vamos a tener y lo vamos a lograr como lo hemos venido haciendo día con día en nuestras clases. Ok, me voy al punto número 4, contextualizar. Considerar el texto en un contexto más amplio. La aplicación de la evaluación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo dividí así, actividades, preguntas claves, estrategias. Vamos a organizar debates sobre la calidad y objetividad de la información. Hacemos actividades como cuando yo les pregunto, a una persona está de acuerdo, a la otra no, que ya hemos tenido esos debates en cuanto a los cuentos. Preguntas como, ¿el autor es imparcial? ¿Hay suficiente evidencia? ¿El texto es confiable? Son preguntas que muchas veces nos hacemos de qué nos está dejando. Y fomentar la reflexión crítica sobre las fuentes, intenciones del autor y calidad de argumentos. Ok, aquí les hice una gráfica como para nosotros dividir si alguna estrategia es más importante que otra. En sí podemos considerar que cualquier estrategia va a ser importante a la hora de que la vamos a aplicar. Estas 4 estrategias son igualmente importantes para desarrollar lectores reflexivos, críticos y activos. Cada una contribuye de manera única a la comprensión lectora integral. No podemos decir que una es más importante, que tal vez hacer un resumen, que diferenciar, que tal vez se nos haga un poquito más fácil para mí, las respuestas inferenciales, porque uso mi razonamiento crítico, no son respuestas únicas, sino que tienen múltiples respuestas, pero al final nos van a llevar a pensar en la idea que el autor nos está tratando de transmitir. Puedo decir no, tal vez para algunos es más fácil, o no, para mí es más fácil hacer la estrategia de resumen, hacer las ideas principales, los puntos principales, un resumen. Eso también depende de la persona, pero al final siempre una va conectada a la otra. Siempre hay conexión. Van de la mano. Si ven, muchas de las que hablamos hoy tienen que ver con la conexión de las que hablamos la semana pasada. La semana pasada vimos 5, que era la lectura anticipada, que fue la predicción. Recuerden, siempre hacemos como predicciones con la portada, con el título del cuento. Ok, ¿de qué se puede tratar este cuento? ¿Estará basado en qué historia? Por la portada muchas veces pensamos y nos damos cuenta. ¿Recuerdan cuando estaba el cuento que era el de la fiesta de Jaden, que él tenía una pizza en su camisa y que habían globos? Nosotros dieron muchos puntos de vista con solo ver la portada. Entonces, eso también, la predicción, la información previa, era una de las estrategias que utilizamos la semana pasada. Utilizamos el planteamiento de preguntas. Siempre nos hacemos preguntas para poder tratar de saber bien, ok, qué nos está transmitiendo el autor del cuento. En este caso, recuerden que muchas veces el autor van a ser ustedes mismas. La conexión. Conexiones de lo que es la vida real, lo que me ha pasado con la conexión del cuento. Visualizaciones. Siempre el punto visual es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor, captamos un poco mejor el mensaje. Vamos a también a recordar. Estas fueron las estrategias de la semana pasada. Por eso les estoy dando como ahorita al final, que terminé con estas 4 más las otras 5, es como una recapitulación de lo que nosotros vimos. Y una esencial, pero no menos importante, fue la de vocabulario, que esa la aplicamos diariamente para todas las clases. Hoy vimos monitorización, resumen, la inferencia y la evaluación. A la de inferencia y evaluación, la próxima semana
vamos a estudiarlas esas dos un poquito más profundas. ¿Por qué? Porque como ustedes van a escribir los cuentos, al final del cuento vamos a tener dos preguntas. Y esas preguntas en este semestre vamos a tratar de que ustedes las puedan hacer, que ustedes las puedan plantear. Obviamente, yo les voy a ayudar. Las maestras que están de la Universidad de Houston, que están ahorita con ustedes, ellas también les van a ayudar. Pero si yo les doy un poquito más y profundizamos un poco más en cuál es la inferencia y la evaluativa, ustedes van a poder formular esas preguntas. ¿Ok? Entonces, la próxima semana vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que son estas dos estrategias, la inferencial y la evaluativa. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, ok. Aplicación de la evaluación. Me la pueden escribir en el chat también. Vamos a organizar debates sobre la calidad. Ay, perdón, ahí me devolví. Ok, vamos a leer. Déjenme dejar de compartir. ¿Alguna con alguna pregunta me dicen? O pueden escribir al chat. Ya sé que escriben más en el chat. Entonces, igualmente me pueden escribir. Vamos a buscar, nos vamos a ir todos ahorita, van a compartir ustedes, yo voy a compartir con ustedes pantalla, pero recuerden, vamos a entrar todos ahorita a la biblioteca electrónica y vamos a ir a buscar el libro que vamos a aplicar todas estas estrategias y ustedes también me van a ayudar y lo vamos a desglosar. ¿Ok? Ok, nos vamos todas a la biblioteca electrónica y vamos a buscar una fiesta en la luna. Ya se los voy a compartir. Yo creo que ya ahí lo pueden ver. Está en la colección del 2019. Recuerden, vamos en esta partecita. Si ven aquí dice cerrar sesión, ustedes van a iniciar sesión. Bueno, ya las nuevas, yo sé que tengo bastantes mamás nuevas, pero bueno, ya no son ni tan nuevas. Ya llevamos un mes, más o menos. Tengo una que otra que comenzó hace 2 semanas, pero ya saben cómo inscribirse. Ya ellas les han enseñado cómo inscribirse. Yo les he hecho también el resumen de cómo ustedes se inscriben. Miss Ulloa, perdón, una pregunta. Ayer tuve una mamá nueva y ella ya tenía. Voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, ya sacamos las preguntas inferenciales, aplicamos las estrategias. También ustedes me contestaron en el chat, en la escuela, en Marte, en la playa, en el sótano, en la selva, en el mar. Era donde ella podía celebrar. ¿Cómo se sentía ella? Contestaron que nerviosa, temerosa, ansiosa. Son muchos sentimientos, ajá, cuando tenemos una fiesta sorpresa o que nos llevan con los ojos vendados, que no sabemos cuál va a ser la sorpresa, aunque siempre vamos a saber que es algo bueno, algo positivo, algo bonito. Muchísimas gracias a todas por las respuestas. Entonces, si ven, también pudimos hacer un resumen, aplicamos otra estrategia más, que fue un resumen de las ideas principales que nos dio el cuento, que era una fiesta sorpresa. Hicimos también predicciones, cómo se puede con solo la portada del libro o con solo el nombre, que más o menos tenemos la idea, era una fiesta en la luna, que la fiesta iba a ser en la luna. Todas las respuestas que nos han dado, por eso les digo, todas son buenas. Deja el mensaje positivo, hubo un problema, una solución al problema. Ella quería, ¿cuál era el problema? Que ella quería hacer su fiesta en la luna y se logró. Al final, el objetivo se logró, se solucionó el problema. En los libros ponemos obstáculos, problemas y siempre al final vamos a buscarle la solución. Para cuando ustedes escriban el cuento, ya más o menos tengan la idea. Es muy general como Era ella, quería la fiesta en la luna. Pasó las preguntas también, un patrón repetitivo. ¿Dónde va a ser? O en la jungla. No, o donde otro lugar, en la selva. O sea, son patrones repetitivos. Si ven, al final aplicamos estrategias y aplicamos todos los conceptos que hemos venido estudiando en un solo cuento siempre. Ok, ahora lo vamos a escuchar en inglés para
sacar nuestro Samantha la arañita se sentía cuando no sabía para poder hacer nuestra caja de vocabulario y hacer oraciones y aprender más vocabulario. Tal vez jungla es una palabra, se parece en español, pero se pronuncia diferente. La vamos a escuchar. Vamos a escuchar todo ese vocabulario que ustedes quieran sacar. Y después me ponen en el chat cuáles serían las opciones. Vamos a escucharlo en inglés. Voy a adelantarlo un poco. Parties. Ahí. Samantha was a small spider who loved parties. Pongan atención. She had attended parties all over the world. There was only one place where she had never gone. A un lugar al que nunca había ido. The moon. Every night she stared up at the sky and imagined how amazing a party in space would be next to all the stars. One day, Samantha got together with her friend Allison. Si ven los verbos que ayer los estudiamos también. Get, got, en pasado. ¿Se acuerdan que estudiamos verbos regulares e irregulares? Aquí también pueden verlo reflejado. Was, had. Allison was an astronaut and had been to the moon many times before. Samantha told her friend about her wish to attend a party on the moon. Allison realized that there were only a few days left before Samantha's birthday, and a great idea came to mind. Days went by, and finally, it was the day of the big party. With her eyes covered, Samantha boarded the spaceship that her friend Allison had. She had no idea where she was going. Aquí pueden escoger algún vocabulario. Bueno, with her eyes. Varios vocabularios ya los tenemos que se repiten de otros cuentos. Por eso, si ven, es bueno repasarlos. Big party, una gran fiesta. Day, día. Finally, finalmente. Es mucho vocabulario friend que repetimos, que ya ustedes pueden ir memorizando y recuerden que si no saben pronunciar alguno, porque muchas veces lo necesitamos, hasta yo, cualquiera, pueden ir al traductor. Ahorita vamos otra vez al traductor y yo les recuerdo y vamos a poner ciertas palabras en el traductor, ¿ok? Ay. Where are we going? Asked Samantha. To the beach? Asked Samantha. No, answered Allison. Recuerden también que usamos is o are, dependiendo de qué vamos a usar, si es primera persona singular o si es plural. Para singular usamos is. Aquí, como dice we, nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Ella está hablando en plural, nosotros, are, que eso también ya lo hemos venido viendo. Entonces es como para hacer un repaso de lo que ya hemos visto. To the jungle? Asked Samantha. No, answered Allison. To the desert? Asked Samantha. No, answered Allison. Van a escuchar esta palabra que es muchas veces la confundimos a la hora de decirla. Escuchen aquí cuando ella pronuncia desierto. To the desert? Desert, que es desierto. Porque ahorita van a ver la diferencia con postre, que se parece mucho y a la hora de pronunciarla tiene que ver esa parte. Se las vuelvo a dejar para que la escuchen de nuevo. Listen.
Through the desert? Asked Samantha. No, answered Allison. Upon arrival on the moon, Allison uncovered Samantha's eyes. She could not believe what she was seeing. It was a surprise party on the moon. All of her friends were also there and ready to celebrate Samantha's birthday with her. Finally, Samantha had attended a party everywhere. She was the happiest little spider in the whole world. Questions. Number 1. How do you think Samantha felt not knowing where she was being taken? Number 2. Where else can Samantha have her birthday party? Ok, no vamos a entrar en las preguntas porque como ya vimos, nada más aquí están en inglés, ya las escucharon. Where else? ¿Dónde más? Puede Samantha tener su fiesta de cumpleaños? Where? Recuerden, la próxima semana vamos a estudiar lo que es a la hora de hacer y plantear preguntas. How, where, who, where. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo del vocabulario. Aquí es donde les quiero mostrar. Me ponen las palabras en el chat y vamos a hacer nuestra caja de vocabulario con 1 o 2 oraciones y ya con esto concluimos. Déjenme buscarles para compartirles mi pantalla. Oh, no me están viendo la pantalla. Denme un momentito. Ups. Ok. Voy a compartir. En el cuento nos habla de desierto, ¿verdad? Aquí me voy a posicionar en desierto y esta es postre. ¿Ok? Aquí es donde les voy a enseñar. Desert dessert. ¿Oyen la diferencia entre desierto y postre? Desert dessert. Se parece bastante. Desert dessert. Desert, desierto. Desert dessert. Dessert, postre. Y si ven, es muy parecida. Solo es una doble S entre postre y desierto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es válido, nosotros tal vez pronunciamos dessert y lo que queremos decir es postre y decimos desierto. Desert dessert. Desert dessert. Dessert. Repitan la palabra, una es desierto, la otra es postre. Porque es una palabra que es como muy tricky y nos sucede. Ok, voy a ver el chat. A ver, moon, world, party, start, space, friends. Ajá. Les voy a poner otras aquí del texto y también para que escuchen. Amazing. Amazing. Ay, déjeme darle vuelta. Ahí está. Amazing. Amazing, cuando es algo como, uy, quedé asombrada. Es, o sea, como súper maravilloso. Amazing. Amazing. Repitan la palabra porque solo de esa forma vamos a poder. Les voy a poner otra. Que son como palabras, spaceship era, ajá. Spaceship. Spaceship. ¿Cuál otra había? Así que sean palabras un poco más que no hayamos visto. Si tienen palabras, me las ponen en el chat. Boarded. Boarded. Cuando era que abordaba la nave. Boarded. ¿Cuál otra vez? Bueno, una que decimos mucho, una great idea. Una gran idea. Great idea. Esa la usamos mucho. Oh, tenés una great idea. Great idea. Great idea. Together, ajá.
Me pusieron en el chat. Together. 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 Y si ven, aquí podemos ver una oración. Estaban juntos en la cocina. They stood together in the kitchen. Déjenme ver. Juntos. Déjenme ver si puede leer la oración. Ay, wait. They stood together in the kitchen. Ellos se pararon juntos en la cocina. They stood together in the kitchen. Ok, ¿alguna otra? Si no, aquí para que ustedes pueden hacer oraciones así cortas. Aquí las pueden Ellas oír, se pararon juntas en la cocina. They pero la stood idea es together que in the kitchen. tengan la idea en español. Entonces, ¿cómo hacen? Van a escribirlo en español. Por ejemplo, me encanta ver las naves espaciales. Lo pueden poner así. Aquí no lo va a traducir. Me encanta ver las naves espaciales. Le damos la vuelta, I love watching spaceships. que esta palabra, spaceship, venía ahí, I love watching spaceships. que son naves espaciales. Porque esta palabra la tenemos. Pueden poner esta en su vocabulario y hacer una oración como ustedes quieran. Si no están seguras de la oración, como les digo, nos podemos ayudar a formar las palabras, las oraciones. Pero si no, ustedes en español traten y lo piensan y lo hacen en inglés. Pueden hacer unas 3 si quieren. Y pueden poner el vocabulario. ¿Alguna pregunta? Y si no, quedaríamos aquí, bueno, together, covered, cubierta, alguien más con más vocabulario. Recuerden que es muy importante el vocabulario, porque si ven, mucho vocabulario no es que se repita, es porque ustedes mismas al escribir los cuentos, es vocabulario que usamos cotidianamente. Mucho vocabulario de las palabras más frecuentes que utilizamos, tanto en español como en inglés, porque en español también siempre hay más palabras que utilizamos para nuestro diario de todos los días. Finally, finalmente, muy bien, señora Sara, ajá. Sí, Diana, lo vamos a hacer en Document, sí, los pueden hacer en Docs. Porque sin imágenes y sin nada. O pueden hacer el vocabulario, no sé por eso si en alguna de los files de las carpetas, cómo lo tienen acomodado. Si lo tienen todo como vocabulario, pueden poner el nombre del libro y sacar este vocabulario que pusimos. Se los voy a poner en el chat como lo que hemos utilizado. Spaceship. Esta que era nave espacial. Ah, bueno, se los voy a nave espacial. Igual, ustedes pueden poner más. Great idea. Podemos poner, bueno, space es espacio. Vamos a usar desert. Desert. Desierto, postre. Ok, con esto entonces, si vieron, aplicamos todas estas estrategias en el libro. La próxima semana, la otra estrategia, vamos a hacer énfasis a lo que es la estrategia de las preguntas inferenciales y le vamos a hacer varios ejemplos porque ustedes las van a utilizar para su cuento. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegaremos con la clase de hoy en estrategias. Para recapitular, entonces hemos venido viendo ya 9 estrategias que han sido la lectura anticipada, que era una predicción o información previa, las conexiones, visualizaciones, vocabulario, monitorización, resumen, inferencias y evaluación. Las de inferencias y evaluación las vamos a practicar en la otra semana, que va a ser importante para cuando ustedes escriban los libros, esas preguntas que no tienen una respuesta única, que vamos a utilizar nuestro pensamiento crítico, nuestro razonamiento,
¿Ok? Recuerden leer toda la semana, ingresen a la biblioteca electrónica, se conectan para tener una lectura con fluidez y una mejor comprensión. Entonces, nos vemos en la próxima clase.